Nuestro tema de esta mañana se llama el hombre o la mujer que busca a Dios. Hay una serie de características, o sea, es muy larga la lista, no la podríamos cubrir yo creo que ni en varios mensajes. Apenas voy a hablar de 6 cosas que son algo que Dios está buscando en sus hijos, en su pueblo, y que es a través de ello que el Señor reproduce el mensaje a través de todo el mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo sentido. Está prosperando, es una parodia. A la vez que prosperamos en tanta tecnología y tanta cosa, también la maldad está creciendo, como dice en las profecías. Una cosa sin freno de nada. Y es ahora más que nunca que la iglesia tiene que ser luz y sal de esta tierra. Es ahora más que nunca que nadamos contra la corriente cuando llevamos ese mensaje y cuando vivimos una vida que queremos agradar a Dios. Y vamos a hablar de algunas características de ello. En primer lugar, hace más o menos un mes o un poquito más, tuvimos un seminario, si usted recuerda, un sábado, y el tema que me tocó hablar tenía una parte del tema del fruto. El fruto es lo primero que Dios busca en nuestra vida y tiene una serie de facetas ese fruto. Por eso no me voy a detener mucho en este primer punto porque acabamos de hablar en él. Solamente voy a recordarles, en Isaías capítulo 5 hay una parábola donde el Señor se refiere a Israel y hay una palabra ahí muy dura cuando dice en el verso 4: ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? En esa oportunidad explicamos todo el proceso del viñedo. El punto al que quiero llegar es que Dios ha hecho la obra en nuestra vida, hermano. La sigue haciendo, por supuesto, a través del Espíritu hasta el día que Él venga y se dé la final redención, como dice la palabra. Pero la obra está hecha. Jesús murió en la cruz, Jesús derramó su sangre por nosotros, Dios derramó su Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy somos templos del Espíritu Santo. El Señor ha llenado literalmente la tierra de su palabra. O sea, tenemos todos los instrumentos y tenemos toda la fuerza en Dios. Y ahora lo que Él espera es fruto. Aquí a lo que se refiere con Israel es que habiendo hecho todo lo que se hacía para un viñedo, dice lamentablemente la parte final de este versículo 4, dice: como yo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y hermano, es muy duro lo que voy a decir, pero hay muchísimos cristianos sobre la faz de la tierra que están dando uvas silvestres en su vida. Y por eso es que el evangelio no crece en la proporción. A veces nos sentimos orgullosos de estadísticas, a veces de país. Es que ahora los cristianos son tal porcentaje. Pero cuando lo comparamos con los niveles de criminalidad y de tantas otras cosas, no estamos siendo luz y sal de la tierra. Pareciera que no somos una comunidad que esté teniendo impacto sobre su sociedad. Esa es la realidad. Entonces nos llenamos de iglesia, las iglesias crecen, pero el fruto sigue siendo mínimo. El fruto sigue siendo uvas silvestres. ¿Qué busca el Señor? Primero que nada, fruto. Un fruto en nuestra vida que empieza desde nuestro mismo corazón, pasa a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, y empieza a ser una onda expansiva en tu trabajo, donde estudias, donde estés. Debiéramos de ser luz y sal de la tierra. Debiéramos tener un toque para cualquiera que se acerque, que pueda sentir y ver a Dios en nuestras vidas. Hay un requerimiento del Señor que es muy fuerte cuando dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Ya se puede imaginar. Ahora, yo siempre he dicho que cuando Dios dice algo es porque es posible. Y si Él dice que nosotros andemos como Él anduvo, es porque es posible. Imagínense, redimidos, el Señor está con nosotros, somos templos del Espíritu Santo. O sea, toda la fortaleza está puesta ahí
todo lo que necesitamos de recursos, pero somos nosotros los que tienen que invertir esos recursos y dar para la gloria del Padre. Dice en Juan capítulo 15 que cuando nosotros damos fruto, el Padre es glorificado. ¿Qué busca el Padre? Busca gente que dé fruto, busca gente que su vida sea realmente una imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que en nosotros pueda ver el mundo a Cristo y lo pueda ver que está vivo. Mire, no vamos a tener una visión, de eso sería muy fácil. Va a aparecer el día que regrese y todo ojo le verá. Y sería fácil, algunos piensan, ¿por qué no viene y así todo el mundo se convierte? Lamentablemente vino y muchos no se convirtieron. Y eso va a ser así de todos modos también. Van a verlo en el fruto que demos nosotros como hijos de Dios, en el fruto que demos como cristianos. Y eso se traduce en nuestros propios hijos. Hoy que los hermanos presentaban a su bebé, nosotros tenemos 4, ya 3 casadas, uno que ya es un profesional, que ya también tiene 20 y pico de años, y le digo, qué maravilloso también cuando uno ve el cumplimiento de la palabra de Dios sobre la vida de sus hijos. Un día igual los presentamos, y Dios se toma muy en serio, créame, cuando hacemos este tipo de eventos y de actos. No es solo un evento social, es un evento donde estamos poniendo delante de Dios una vida y le estamos diciendo, Señor, danos sabiduría, y tomamos la responsabilidad. Y va a haber fruto también. El segundo elemento, el primero es fruto, es ser adoradores. O sea, hay mucha gente que es religiosa, no adoradores. Y si lo son, no son del Dios vivo. Y eso lo sabemos. En esta época se ve mucho ese tipo de situaciones. A mí me da tristeza que la gente crea que lo que está siguiendo o adorando es Dios. Y fíjese lo que dice en Juan 4:23. El Señor dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. Uno de los aspectos de la palabra cuando se estudia exegéticamente es que cada palabra está puesta ahí con un propósito. Pudo haber dicho que cuando los adoradores, nada más. Pero ¿por qué le pusieron la palabra verdaderamente? Porque Dios hace el énfasis que si hay quienes son verdaderamente adoradores, es porque hay muchos adoradores que no lo son verdaderamente. Suena duro, por eso también dijo, si ustedes hacen esto, seréis verdaderamente mis discípulos. Y así encontramos esa expresión en muchas formas. Recuérdense que el contexto donde Jesús nació y creció en la Palestina de hace 2000 años estaba rodeado de religión. Había mucho religioso. Sin embargo, fueron los primeros que desconocieron y persiguieron a Jesús. El verdaderamente adoradores, verdaderos adoradores, dice adorarán al Padre, y pone 2 características que también son fundamentales. La primera dice en espíritu. ¿Qué es la adoración en espíritu, hermano? No es solo hacerlo en lenguas, eso es parte de, no es solo dejar que el espíritu fluya en nosotros, sino somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas. Es que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que se comunica en adoración con Dios. Por eso dicen espíritu. Y en verdad, toda la palabra nos enseña y nos explica cómo se adora a Dios. Fíjese que hay una experiencia muy fuerte en la Biblia cuando el Señor mandó hacer el tabernáculo. Si usted analiza, hay capítulos de instrucciones. Cómo iba a ser, cómo iba a ser distribuido, qué madera, qué muebles, todos los detalles. Y después pasa con los sacerdotes y empieza con todos los detalles, la vestimenta, todo. Y después viene el sistema sacrificial, qué iba a aceptar como sacrificios y cómo iban a hacer el proceso del sacrificio. O sea, ¿por qué Dios entra en tanto detalle? Porque eso es adorarle en verdad. Es adorarle como Él nos enseñó que nosotros le adoramos. Y claro, hoy en día no es a través de corderitos, ¿eh?
eso lo sabemos teológicamente, pero adorarle en espíritu y en verdad es que somos de lo más profundo lo que nos comunicamos con Dios y que nuestra adoración proviene de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y dice, esos son los adoradores que busca el Padre. Esos son los llamados verdaderos adoradores. Y Dios está buscando esos adoradores, hermano. No solo son aquellas multitudes que nos narra Apocalipsis, que están delante del trono de la gracia. Un día estaremos ahí, pero nuestra adoración empieza en esta tierra. Nuestra adoración empieza siendo aún personas imperfectas, pero eso no quita que podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Fíjense cómo vamos amarrando. Y lógico, siempre voy a ir a terminar a lo mismo. Un verdadero adorador va a dar fruto. Ahí está concatenado también. Por eso los 6 elementos vienen aquí. Dice en Apocalipsis 5:11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Esa es la verdadera adoración. Muchas veces no vemos qué significa cada una de esas palabras, pero déjeme decirles, como una cadena donde Dios pone una serie de características de nuestra adoración. ¿Qué era lo que hacía aquella multitud, o lo que el Señor nos muestra proféticamente en Apocalipsis? Que lo están adorando. Y oiga, vuelvo a repetir, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, todo es al Señor. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Dice en Juan 4 también, terminando el verso 23, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, no tenemos que estar muertos para que sea nuestro espíritu el que adore a Dios. ¿Me entiende eso? No, vivimos en el espíritu hoy, aunque estemos con un forrito por fuera que esté envejeciendo, decía Pablo, y aunque tengamos que luchar todos los días contra un hombre viejo, pero estamos creciendo en espíritu y en verdad. Amén. Vamos entendiendo esto. En el Salmo 27:4 vemos el corazón de un adorador en espíritu y en verdad. Está hablando David y dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Mire cuál era el anhelo del corazón de David: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Imagínense. Y dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Una de las cosas que a mí me llama la atención tremenda de esto es que una cosa hemos demandado a Jehová: estar en su casa porque tenemos necesidades, peticiones, porque estamos enfermos. Y claro, Dios tiene misericordia de nosotros, pero David aquí explica qué es el adorador en espíritu y en verdad, lo que busca en la casa de Jehová. Primero dice contemplar la hermosura de Jehová, y eso solo puede ser cuando nos hemos zambuido completamente en la palabra y hemos estudiado quién es Dios, todas las cosas de Dios. Y la segunda dice para inquirir en su santo templo. Ese inquirir no solamente es preguntar, no solamente es averiguar. Inquirir es más profundo, y lo que está buscando es saber qué quieres tú, Señor. Ese es el punto. Imagínense cómo vamos amarrando esto. Vamos con una siguiente. Algo que en este mundo carece hoy en día terrible: ser fieles. Hoy en día mucha gente por cualquier cosita ya traiciona sus principios, su hogar, su matrimonio. ¿Es cierto o no? O sea, es una vida, un mundo donde la infidelidad está por todas partes. Y dice, mire lo que dice la palabra, Salmo 101:6: mis ojos pondré
en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Eso busca el Señor en nuestra vida, fidelidad, ser fieles con Él. Mire, vamos a cumplir 45 años de casados. Y le digo, la fidelidad hoy tiene un valor de cuántos años que hemos caminado juntos. Es cierto, ¿no? Y sé que hay muchas parejas, Tito todavía nos gana y otros más. El punto es que la fidelidad es indispensable en cualquier relación. Los propios hijos a veces ya no te son fieles a ti. Y hay tantas cosas de esto. Y el Señor dice claramente que Él, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Qué busca el Señor? Busca fidelidad. Busca fruto, busca adoradores, busca fidelidad. Vamos amarrando todo esto. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hay un tema con la palabra perfección. El mismo apóstol Pablo decía, no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero prosigo hacia el llamamiento de Dios. La perfección que Dios busca en nuestra vida está dada con algo que se llama teología posicional. Estamos en Cristo y en Cristo ya somos completos, perfectos, todo. Pero mientras caminamos en esta vida, estamos en un proceso. El que empezó la buena obra la continuará hasta el día que Él venga. Cuando habla el que ande en perfección, andar en perfección es una decisión, mi amado. No tenemos que ser perfectos para andar en perfección. Es cuando tus sentimientos, tu corazón, lo que te motiva es puro delante de Dios. Es un tema que hemos hablado en el pasado aquí. O sea, cuando lo que hace, el motor que te hace caminar en las cosas de Dios es porque amas a Dios. Dice, hay una diferencia con esto. Y dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, ni el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. O sea, la fidelidad es un tema sumamente importante. Y déjenme hacer una reseña de dos casos que nos dan una lección tremenda de fidelidad. Jóvenes criados en una época en que Israel había fracasado en servir a Dios, en que Israel había traicionado a Dios y se había ido detrás de un montón de dioses ajenos. Pero hubieron jóvenes que en medio de esa sociedad crecieron sabiendo lo que era fidelidad a Dios. Cuando en Daniel capítulo 1 nos dice que propuso en su corazón no contaminarse, eso se llama fidelidad. ¿Me empieza a entender? ¿Y qué vemos de estos jóvenes? Eran 4: Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Agarran y toman a Sadrac, Mesach y Abednego. Nabucodonosor hizo su gran estatua. Hoy en día no es una estatua, pero hay muchas cosas que el hombre adora en esta tierra que no es Dios. Hizo una gran estatua y mandó que todos tenían que postrarse y adorar esa estatua. Ese era un mandato. Y de una vez advirtió, puso a la par un horno de fuego ardiente y dijo: el que no quiera, lo vamos a echar ahí. Fíjese qué tremendo esto. Y llaman a estos jóvenes y ellos usan unas expresiones que a mí me impactan mi corazón. Son aquellos versículos que se meten hasta adentro. Les pregunta a Nabucodonosor y les dice: ¿ustedes están dispuestos a que cuando suene la trompeta y esto y lo otro, se van a postrar y adorar a mi imagen? Y le contestan: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos y nos librará. Hasta ahí vamos bien. Pero luego viene una expresión: y si no. Eso tiene un significado. Y si no, de todos modos no vamos a servir a tu imagen. Ese y si no se llama fidelidad. No depende de que Dios me responda como yo quiero o cuando yo quiero o que haga lo que yo le estoy pidiendo. No, Él es mi Dios y Él puede. Y si no,
De todos modos yo lo voy a servir de todo mi corazón. ¿Entiende lo que se llama fidelidad, mi amado? Eso se llama fidelidad. Mire, hace años estuvimos en el Coliseo en Roma. Hay una inscripción de aquellos que prefirieron que se los comieran los leones antes que traicionar su fe en Jesucristo. Eso se llama fidelidad. Luego viene Daniel y el rey saca un edicto que nadie le debe pedir a nadie que no sea él durante cierto tiempo. Y a Daniel no lo querían, porque le voy a decir, es triste, pero la persona que es fiel no es amada. Porque el mundo no va a amar a los que son correctos, ¿me entiende? Así que no se extrañe de eso. Ahora, ¿qué sucede con Daniel? Lo traen delante del rey y le dicen: mira, Daniel, es cierto que tú le pides a tu Dios, porque él abría las ventanas de su casa y se postraba hacia Jerusalén todos los días, como que no hubiera edicto el rey. Y la penalidad era echarlo en un foso lleno de leones. Y lo echaron. Y ahí nos enseña una lección ese pasaje. Tenía más fe el rey que muchos cristianos del día de hoy. ¿Sabe eso? Porque el rey se inquietó, pasó toda la noche, se le fue el sueño, ya no quiso comer nada. Y que en cuanto empezó a amanecer, salió corriendo al donde estaba el foso, que pusieron una gran piedra encima, a llamar a Daniel. Eso se llama fe. Daniel, tu Dios al quien tú sirves te protegió. Y oye la voz de Daniel que le dice: sí, rey, aquí estoy. Mi Dios mandó su ángel que cerrara la boca de los leones. Algunos que critican cosas de la palabra dicen: es que no tenían hambre. Después echaron a los que lo habían inculpado, dice que no llegaron ni al suelo antes que se los comieran. Eso se llama fidelidad. El foso de los leones, el horno hirviendo. Pero ¿cuál es la fidelidad? Que estamos dispuestos a servir a Dios. ¿Me entiende? Ahora vamos amarrando otra vez. ¿Qué busca Dios? Busca fruto, busca adoradores, busca gente fiel. Fíjate, todo esto es una amalgama de la personalidad, o como le llamamos hoy, del perfil del hombre y la mujer que Dios quiere, que Dios va a usar para su obra. Amén. Veamos otro más. Hoy en día hay un título que se ha pervertido bastante. No era así en la antigüedad. Y eran los famosos embajadores. Un embajador era una persona con una autoridad y con una personalidad y representatividad tremenda. Eran enviados a negociar cosas muy fuertes, a veces cosas de guerra. Esos eran los embajadores. Y dice la palabra en 2 Corintios 5:20: así que, hablando de nosotros, somos embajadores. Pero imagínense, el embajador va a ser tan importante como a quien representa y lo que representa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mire, yo trabajé un tiempo, tuve que ver con temas de embajadores y todo esto por algo que yo desempeñaba en el gobierno. Y en las reuniones donde estaban los embajadores, los sentaban en un orden preestablecido. Si alguien conoce ese lo sabe. Yo al principio no entendía, pero adelante estaban los más importantes, pues. ¿Me entiende? Y nosotros, imagínense, dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Imagínense qué tremendo privilegio y responsabilidad. Porque qué terrible es cuando un embajador falla también o traiciona a quien lo mandó de embajador. Dice en nombre de Cristo. Y fíjese cuál es el tipo de forma que Dios nos pide como embajadores. Oiga esto: como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense, esa es la delegación que Dios ha puesto en nuestra vida. Como que Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué tremenda. No solo es una gran responsabilidad.
Yo tenía una maestra cuando estudiaba teología, decía: este es el más alto privilegio que hombre alguno pueda tener sobre la faz de la tierra. No es ser presidente, no es ser otra cosa, mucho menos rey. No, es ser embajador de Cristo. La cosa más grande que usted puede tener en su vida. Pero todo esto ya viene concatenado si somos fieles, si somos adoradores en espíritu y en verdad, si somos gente que está dando fruto. Entonces Dios nos va a la tarea de ser embajadores en nombre de Él. Como si Dios mismo, imagínense esto, dice: rogase a los hombres que se reconcilien con Él. Ese cómo viene trayendo esto. En Isaías capítulo 6, verso 8 y 9, es el llamado de Isaías. Dice: después oí la voz del Señor, esta fue una teofanía, que decía, pues bien, imagínense al Señor preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo me imagino a Isaías, se emocionó, dijo: ¿será que a mí me aceptan? Y dice la palabra, oiga, entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un embajador tiene que tener este corazón. ¿Me explico? Y embajadores de Cristo tenemos que tener el fuego en el corazón de envíame a mí. Eso es, envíame a mí. Porque entendemos del tamaño del privilegio y entendemos el tamaño de la responsabilidad. Y con todo ello estamos dispuestos a decirle: envíame a mí. Yo le pregunto esta mañana, hermano, ¿está usted dispuesto a decirle al Señor: envíame a mí? Sabiendo todo lo que esto implica, porque ese es el punto. Mire, yo he estado en el ministerio muchos años, he conocido gente que hasta cierto punto llegan, pero ya cuando viene una demanda a este tamaño, dan la vuelta y tienen que ir al baño. No sé si me entiende. O sea, no son todos los que están dispuestos a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Los primeros hombres llamados por Jesús estuvieron dispuestos a dejarlo todo y seguirle. Y todo fue todo, y hasta la muerte, porque no todos murieron bien, pero estaban dispuestos a seguirle. Eran fieles, daban fruto. Fallaron como todo humano. David era fiel y también falló. Como le digo, no es perfección en términos humanos, no es perfección de corazón delante de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que David era un varón conforme al corazón de Dios. Dije: heme aquí, envíame a mí. Y la respuesta del Señor, verso 9, dijo: anda a este pueblo. Mire, hay muchos siervos de Dios en el registro bíblico que se resistieron en algún momento, hermano. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no le dijo: heme aquí, envíame a mí. Al revés: yo no sé hablar, ¿qué les voy a decir? ¿Quién voy a decir que me mandó? Sacó todo el expediente de por qué a él no lo debería de mandar el Señor. Pero lo mandó y fue fiel en todo, en la casa de Dios, dice la palabra. ¿Y qué me dice usted de Pablo, el gran Pablo? A la primera pedreada que le pegaron, salió corriendo para su ciudad. Ya no quería saber nada del evangelio. Ahí fue un embajador de Dios, que fue Bernabé, a traerlo. Fíjese, pero nos enseña la palabra cómo hay debilidad en los siervos de Dios, pero lo que prevalece es su fidelidad. Lo que prevalece es que son o han aceptado ser embajadores de Dios. Así está el mismo David. David llegó un momento que dijo: hasta aquí, un día me va a agarrar Saúl y me va a matar. Y se fue con los enemigos a servirles. Al rato venía el regreso. O sea, ¿por qué nos deja eso el registro bíblico? Para que nadie tenga excusa de decir: no, es que yo no le serviría a Dios. Todos le sirven a Dios, créanme. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace la obra. Y lo único que quiere de usted es fruto, ser adorador, ser fiel,
y aceptar ser embajador. Vamos viendo, como le dije, era una amalgama de aspectos para formar lo que Dios quiere hacer. Hace muchos años yo trabajé en la Casa de la Moneda del Banco Guatemala y las monedas se hacían de varios materiales. Todo entraba en un horno hasta que se volvía líquido y se mezclaba. Era una amalgama. Y ahí salían los lingotes, etcétera, para empezar a volverlos lámina y después a cortar las monedas. Todo un proceso, era interesante. Pero ya al final, la moneda que usted tenía en la mano, ya usted ya no podía ver dónde estaba el cobre, el zinc y no me acuerdo cuál era el otro. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que seamos una moneda valiosa en su mano, donde se ha mezclado la fidelidad con ser embajadores, con dar fruto. ¿Me entiende cómo vamos amarrando? Veamos otro tema más. Este es importantísimo y créame que la iglesia le hace mucha falta este perfil que vamos a hablar. Intercesores. Pero intercesor no es solo que en la mañana me echo una mi oradita ahí bendice al pastor y bendice. No, el intercesor tiene otras características. Un día vamos a hablar de eso. Pero veamos esto. Dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre, oiga esto, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y oiga esto, y no lo hallé. Imagínense qué triste. Viene Dios, su justicia, su santidad, tenía que castigar y destruir. Por eso hay tanto juicio en muchos de los libros del Antiguo Testamento. Pero siempre buscaba a alguien que se pusiera en la brecha y que levantara vallado e intercediera delante de él. Y fíjense lo que dice aquí: para que yo no los destruya. Pero no lo hallé. Y déjeme decirle, yo sacaría estadísticas de la iglesia en el mundo en este tiempo. Yo no sé si llegaremos al 1 o 2% de intercesores en las congregaciones, hermano. Y estoy diciendo intercesores, no que vinieron a un día de servicio de intercesión. Ahora, vamos a hablar de algunos ejemplos. Dice el verso 31, por tanto, como no encontró intercesor, derramé sobre ellos mi ira. Mira la importancia del intercesor, hermano. Y es que debemos entender que la personalidad de Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que se conduele, todo esto. Pero el otro lado es santo, es justo y no tendrá el mal por bien. ¿Me entiende el punto de esto? Por eso hay juicio. ¿Qué sucedió aquí? Veamos ejemplos. Abraham, tremendo ministerio de intercesión. Llega al Señor y le cuenta y le muestra. Estaba en un lugar alto donde se miraba la lejanía, el valle y Sodoma y Gomorra, y le cuenta que ha decidido destruirlos porque el pecado había subido hasta el Señor. Imagínense. Y empieza Abraham. Ese es un proceso de intercesor. Y le dice: Señor, le dice, sabía que ahí estaba el sobrino Lot con la familia. Le dice: Señor, le dice, y si hubiera 50 justos, ¿tú no los destruirías? Eso es intercesión, ya me empieza a entender. Y el Señor le dice: va, si hay 50, no pues. Y empieza como que está regateando algo. Mira, Señor, y si solo hay 40, y si hay 30, y si hay 20, al final yo estoy seguro que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue porque se detuvo en 10. Si hubiera dicho: mira, Señor, y si solo hay uno, y ahí estaba Lot. ¿Me entiende? Ahora, el Señor va cediendo, y va cediendo, y va cediendo, y Moisés sigue, en este caso Abraham, sigue intercediendo, y sigue intercediendo. O sea, está puesto en la brecha
para evitar que el juicio de Dios, santo y justo, destruya. Eso es intercesión. ¿Entendemos este punto de esto? Estamos intercediendo por Israel, estamos intercediendo por todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Mucha gente no ora por eso, hermano. Tiene tanto que orar que no, ya para eso ya no le dio tiempo. O sea, ¿cuántas cosas? Sigamos viendo. Moisés. Viene Moisés ahí todo emocionado, 40 días y 40 noches en el monte. Vio la mano de Dios escribir los 10 mandamientos en las tablas y regresa. Y viene con Josué, su secretario. Y le dice: ¿qué es esa bulla en el campamento? ¿Qué es? ¿Hay guerra o qué? No, le dice: hay fiesta. ¿Y cuál era la fiesta? Que como Moisés ya no regresó, construyámonos un par de becerros de oro. Y empezaron a proclamar, imagínense, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Una tremenda traición a Dios. ¿Sabe que el mandamiento que Dios más deja establecido en la palabra es no a la idolatría? Y por eso incluso dice que cuando lo oyeron hablar, nunca se mostró ni nunca vieron una silueta para que no cayeran en la tentación de hacerse un su Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, allá en Egipto donde estuvimos, ahí los becerros eran sagrados, hagamos becerros pues. Imagínense. Y vino Dios y se enojó con toda la razón. Y viene y le dice a Moisés: a ver, hasta aquí a un ladito, voy a destruir a todos estos. Y a ti te voy a poner sobre otro pueblo que sea fiel. Mire qué tremendo. Y cómo ahí la intercesión. Fíjense que me encanta ese aspecto de la intercesión. Moisés apela a lo que conoce de Dios y le dice: no, Señor, tú no puedes hacer eso. Imagínense, porque no, tú no, si los sacas, ¿qué van a decir los pueblos? Que los sacas y como no los pudiste meter a la tierra prometida, los mataste. Fíjense cómo empieza a apelar al pacto, hermano. La intercesión es apelar a lo que Dios ha dicho, no para manipularlo, Dios me guarde de eso, pero es una manera de recordarle su fidelidad, su amor, su gracia, su perdón. ¿Y qué pasó? Los perdonó, pero sí hubieron consecuencias. Todos los que habían participado en eso, vino una plaga y los mató, porque tampoco podía quedarse así la cosa. Pero siguió su camino el pueblo. Fíjese cuántas veces no encontramos ese caminar en el éxodo, en el desierto. Tiene un montón de enseñanzas, hermano. Una de las más grandes es los espías que fueron a ver la tierra prometida y regresaron. No podemos. Hay tantas cosas ahí. Pero nuevamente vemos un intercesor. Estamos viendo lo que es un intercesor. Vámonos al Nuevo Testamento y miremos algunos casos ahí. Viene una mujer Ciro-Fenicia, o sea que era de Siria y Fenicia, no era judía. Y viene a pedirle al Señor por una hija que está endemoniada. Y el Señor le da una respuesta muy fuerte. Ya después entendemos cuál era la razón. Le dice: no, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perros. Imagínense, es la única vez en todos los evangelios que Jesús da una respuesta a ese tamaño, pero tenía un punto. Y la mujer no se fue a su casa triste y dijo: no, se para y le dice: sí, Señor, pero los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Imagínense qué forma de interceder esa. Y el Señor le dice: grande es tu fe, mujer, vete y como pediste sea hecho. Cuando llegó a su casa ya estaba limpia la patoja. ¿Me entiende? Eso es intercesión. ¿Estamos entendiendo lo que es intercesión? ¿Está buscando Dios intercesores? Necesita intercesores para no hacer pedazos este mundo, hermano. ¿Cuántos entendemos eso? Veamos otro caso. Un centurión, imagínense, de los más odiados en Israel, jefe de soldados romanos, viene a pedirle por un
esclavo que está enfermo, pero él lo amaba. Eso es intercesión. La intercesión se humilla. A él no le importó. Ay, pero ¿qué va a decir la gente? Ve el centurión ahí con su casco dorado y sus florecitas y todo, viniéndole a pedir al carpintero. No le importó. ¿Por qué? Porque le dolía más y amaba a aquel esclavo que estaba enfermo. Uno de los elementos más importantes en la intercesión es que usted se identifique con el dolor de aquello por lo cual está orando. Y por eso es que muchas veces la intercesión es una oración religiosa, porque no ponemos el corazón en ello. ¿Me entiende el punto? Cuando usted se siente de a de veras y le duele el corazón, usted va a ver la mano de Dios. Veamos otro caso más. Esteban, el caso por excelencia, Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso se llama intercesión. Claro, ese es el máster de la ¿cómo se llama? De la intercesión. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Será que le dolió? Todo. Pero está pidiendo que por favor el Padre no los destruya de una vez. Igualmente el caso de Esteban en el libro de Hechos, igualmente le pide a Dios que los perdone a los que los están apedreando. O sea, esos son corazones de intercesor. Un día vamos a tomar ese tema nada más y vamos a hablar, porque hay muchas cosas que debemos saber de lo que es el corazón de un intercesor. Pero vuelvo a donde empecé en Ezequiel. Busqué entre los hombres un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mire qué tremendo, hermano. Va a encontrar fe el día que el Señor regrese. Él mismo lo preguntó. Va a encontrar intercesores. Va a encontrar gente de veras que le duele que este mundo se esté perdiendo y todo lo que está pasando, y le está pidiendo a Dios. Ese es un tema bien importante. Y vamos a ver una última característica. Y el Señor nos lo enseña a la luz del contexto también donde vivía. Todo el mundo sabía lo que era un pescador. Y también, aunque no sea pescador, pues sí sabe cómo funciona la cosa. ¿A quiénes fue a llamar? Usted nunca se ha puesto a preguntar. Claro, fue a lo que no era, como dice Corintios, escogió lo que no era para avergonzar a lo que era. Todo está bien, pero nunca se ha puesto a pensar por qué a los primeros 4 discípulos que llamó eran pescadores. Interesante, ¿no? No le interesaba ir a la escuela de Gilel o Gamaliel a llamar fariseos. Cuando lo quiso, entonces llamó a Pablo. Ese sí era teólogo, pero era para otro objetivo. Pero fue a llamar pescadores. Pescadores que los mismos fariseos despreciaban como gente sin letras, sin estudio. Mire, esto queda tan alejado, no me acuerdo, 250 kilómetros de Jerusalén, en el lago de Tiberias. Ahí está Capernaum. Ahí los fue a llamar. Hombres que lo único que sabían era echar la red. Y usted sabe toda la historia. Encontró el punto del corazón. Toda la noche hemos trabajado, más en tu palabra echaré la red. Ese es el pescador. ¿Entiende? Más en tu palabra. No importa todo lo que yo sé, lo que he tratado, lo que he hecho. No. Si tú me lo dices, la versión en inglés me gusta. You say, I train again. Si tú me lo dices, yo voy a tratar de nuevo, le dijo Pedro. O sea, pescadores dispuestos a dejar su propio negocio, su familia, y volverse discipuladores. Y le fallaron en la cruz a Jesús, le fallaron. Cuando los fue a encontrar el día de la resurrección,
Usted véalo ahí en Marcos 16. Primero los regañó por incrédulos. Mírelo y va a ver. Y después les recordó la tarea: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque aunque le fallaron, pero Dios sabía qué corazón tenían estos hombres. Estaban dispuestos a ir y caminar para adelante con esto. En Marcos, Jesús les dijo: venid en pos de mí. Primer punto. Y haré que seáis pescadores de hombres. Una nueva dimensión de ello. Y dejando, hay una versión que dice al instante, sus redes le siguieron. Esta es otra característica del perfil del hombre que Dios busca. Que no va, tuvieron ejemplos en la palabra. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, vente pues. Solo déjame que vaya a mi casa y entierre a mi padre. Y cualquiera que no entiende la costumbre en Israel, dice: bueno, pues si el papá, el pobre, estaba en la funeraria, ¿cómo no lo dejó ir? No. Deja que entierre a mi padre significa que el papá puede ser que va a vivir 40 años todavía. Lo que le está diciendo es: yo no me voy a ir de la casa hasta que mi papá se muera. Y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y ese, ¿cómo era el llamado del Señor? Era apremiante, porque o decidimos o no decidimos. He conocido gente que tiene 10 años de estar pensando si sirve a Dios o no. Y a veces uno le pregunta: hermano, y ya se decidió. Un día de estos, hermano, mire, yo conocí gente en mi trabajo que decía, eran cristianos: es que yo el día que me jubile, ese día sí voy a servir a Dios. Y yo les contestaba: todo el tiempo que he trabajado he servido a Dios. No necesito jubilarme para servir a Dios. Y ya me jubilé, de todos modos sigo sirviendo a Dios. O sea, no es cosa de condiciones, es cosa de corazón. Estamos dispuestos. Termino. ¿Qué busca el Señor? Fruto. Primero, adoradores en espíritu y en verdad, fieles dispuestos a: écheme a los leones si es necesario, pero yo voy a ser fiel con Dios. Embajadores que sepan representar con todo su corazón y sentimiento a Cristo delante de los hombres, y que sean intercesores. Gente que está dispuesta a sentir, a ponerse, como decimos, hoy le llaman empatía, ponerse los zapatos en el otro y sentir por él cuando intercedemos por él. Ese es el punto de esto. Y finalmente, gente que esté dispuesta a ser pescador, que esté dispuesto. Hace años yo trabajé un tiempo con la Hermandad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Fue uno de los lugares donde empezamos a caminar con el Señor. Y había una persona que a mí me impresionó. Esta persona no predicaba, no cantaba. O sea, cualquiera pensaría: ¿y qué ministerio tiene? ¿Sabe cuál era su ministerio? Tenía un microbús Volkswagen y se iba a recoger a todos los amigos que había invitado para que no le dijeran que no el día de las actividades, y les pagaba su desayuno. Ese era su ministerio. Imagínense, ese era un pescador, tremendo pescador de Dios. Y como le digo, no tenía dones especiales. El don especial era que sentía un vivo fuego porque la gente viniera a conocer a Cristo. Amén. Vamos a orar esta mañana, mi amado. Gracias por esa alabanza de hoy. Amado Padre, te bendecimos esta mañana preciosa. Gracias por todo tu amor y misericordia. Gracias por recordarnos que tú sigues llamando hombres y mujeres para que te sirvan de todo corazón. Señor, ayúdanos a ser cristianos que damos fruto, y en ese fruto tú seas glorificado. Señor, ayúdanos a comprender a profundidad el ser adoradores
en espíritu y en verdad, que tú recibas esa adoración. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón siempre en fidelidad para contigo, para con nuestra familia, para con nuestra iglesia. Danos ese corazón de fidelidad. Enséñanos, Señor, a ser embajadores, a saber llevar esa palabra preciosa, a ir a rogar a los hombres que se reconcilien contigo. Señor, pon en nuestra vida un corazón de intercesor, como Abraham, como Moisés, como Nehemías, como todos aquellos varones que se ponían en la brecha y levantaban vallado delante de ti, Señor. Y Padre, que cada día tengamos esa necesidad de ser pescadores. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este llamado, porque es lo más maravilloso que tenemos en nuestra vida. Bendice Casa Josué siempre. Bendice sus pastores. Bendice a cada persona que sirve en este lugar, a los adoradores. Bendice a todos, Señor, y ayuda siempre a ir hacia adelante este ministerio y creciendo, y sobre todo dejando esa semilla preciosa de la palabra de Dios. Gracias por el privilegio esta mañana y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.